En la siguiente media hora vamos a abrir el espacio para charlar sobre el fenómeno del suicidio. El invitado, el invitado ha investigado este tema durante años y busca que en su divulgación no se reduzca a que es una enfermedad mental o que su origen se da únicamente por una enfermedad mental, sino que es un fenómeno sumamente complejo que abarca varios ámbitos de la vida humana. Y ese es el mismo propósito de este episodio, que nos podamos hacer preguntas sin miedo, sin prejuicios. En Colombia, para el tercer trimestre del 2025, según datos del Ministerio de Salud, se registraron 2.066 casos de suicidios consumados, de los cuales el 79% correspondió a hombres y por ende el otro 21% a mujeres. En el eje cafetero, en sus tres departamentos principales, Caldas, Quindío y Risaralda, en el 2024 se registraron 2.948 casos de intentos de suicidio, de los cuales 166 fueron consumados. En la descripción de este video pueden encontrar las diferentes líneas de apoyo y acompañamiento dependiendo del departamento que se encuentren. Ojalá podamos ver al suicidio, a este fenómeno, no tanto como una pregunta por la muerte, sino como una pregunta por la vida. Bueno, profe, de verdad, muchas gracias por la invitación. Edison, mejor. Edison, claro que sí. En primera instancia, y para comenzar de un grano, me gustaría que usted se pudiera presentar con la gente que nos vaya a escuchar, la gente que nos vaya a ver, y nos pudiera comentar un poquito cómo usted ha terminado haciendo lo que hace. Bueno, yo soy Edison Orozco, soy profesor de la Universidad Católica de Pereira, soy psicólogo, tengo pues como formación posgradual en el campo de la psicología, de la filosofía, de las ciencias sociales, ¿cierto? Y más o menos por eso es que he terminado en esta ruta vinculada con el tema del suicidio. Tratar de pensar un fenómeno tan complejo implica pensarlo desde muchos lugares. Entonces, parte de mi formación ha influido en ese aspecto, en ese punto. Entonces, creo que también ahora, también circunstancias existenciales, las mismas preguntas que uno ha tenido sobre la vida, sobre la muerte, y particularmente el suicidio es una pregunta siempre por la vida. Entonces, yo creo que tiene que ver mucho desde ahí. Pero usted acaba de decir que es un fenómeno muy complejo. Ujú. ¿Por qué es un fenómeno muy complejo? Listo, esa pregunta es súper importante porque habitualmente creo que las personas cuando hablamos del tema de suicidio, lo primero que aparece es como una disonancia, como un ruido, porque efectivamente por el contexto en el que nosotros vivimos es muy extraño considerar que una persona llegue a pensar, atentar en contra de su vida. Incluso voy a utilizar esa palabra que ya le diré, que está muy vinculada como con el lenguaje del homicidio, ¿cierto? Inicialmente. Entonces eso hace mucho ruido y ese ruido generalmente las personas lo tratan de resolver muy rápidamente, entonces lo simplificamos. Entonces aparece el ruido y frente al ruido aparece una respuesta sencilla. Bueno, se suicidó sencillamente porque estaba mal de la cabeza. Entonces, socialmente circulan mucho esas respuestas de decir cosas sencillas. Y lo que pasa cuando uno empieza a estudiar el tema del suicidio es darse cuenta que finalmente hay una complejidad mucho más amplia. Hay desde la decisión subjetiva de finalizar con la vida hasta los valores y los significados sociales que existen. Entonces no es una cosa sencilla, tiene un montón de elementos, elementos políticos, elementos culturales, elementos económicos, elementos incluso de la misma historia, no solo particular, sino del contexto donde ocurre.
usted acaba de dar muchos ámbitos en los que se podría decir que se empieza a dar el origen del suicidio y como que Ujú, termina siendo una amalgama de todo esto. sí, En ese sentido, ¿por qué podemos decir que está tan mal que la gente, o que inclusive como desde el sistema, lo simplifiquen a que, digamos, una persona que toma esa decisión esté descompuesto o de reducirlo a que es una enfermedad mental? ¿Eso qué consecuencias puede tener para la sociedad? bien, mire, yo creo que lo primero en un tema como esto no es situar las cosas en términos del bien o del mal. Yo creo que son parte de las mismas cosas que ocurren, que las personas lean el suicidio de esa manera no es ni bueno ni malo. Que el sistema lo lea de esta manera no es ni bueno ni malo. Yo comparto algo del planteamiento en términos de que efectivamente las respuestas simples hacen que se pierdan las complejidades de la misma vida, porque el suicidio tiene que ver definitivamente con la vida. Entonces, creo que una de las grandes limitaciones cuando entendemos, por ejemplo, el suicidio solo, por ejemplo, desde el espectro de la enfermedad mental, es que eso conlleva un problema muy sencillo y se lo voy a explicar así. Muchas personas han tenido intentos de suicidio, han tenido ideación suicida y no necesariamente tienen una experiencia psicopatológica. Y cuando lo leemos solo desde la psicopatología, entramos en un problema gravísimo y es que las personas, por miedo al estigma, por miedo al señalamiento, evitan, por ejemplo, buscar apoyo en esos momentos. Entonces, eso es una de, de las grandes cuestiones y de por sí el tema de la salud mental, pues todo el mundo habla de esto, pero hay tanto estigma. Imagine que aparezca esto y piense nomás, pues, supongamos un ejemplo, una persona que no ha tenido ni un diagnóstico, ha llevado una vida relativamente tranquila, si es que es posible pensar una vida relativamente tranquila, pero supongamos que sí, y en un momento determinado, por una circunstancia particular, una ruptura amorosa, un duelo, empieza a aparecer la idea de suicidio. Sí. Y si para esa persona la construcción de la idea de suicidio está del lado de la locura, pues probablemente eso lo haya en un silencio. Y ese silencio es gravísimo en el tema, ¿sí me hago entender? Entonces, por eso creo que es una de las desventajas. Yo creo que hoy en día, y creo que incluso en el campo de la psicología, en el campo de la psiquiatría, una de las cosas interesantes que estamos viendo hoy en día es tratar de alejar el fenómeno del suicidio de la patología. ¿Que hay psicopatologías en las cuales hay experiencia de suicidio? Sí, totalmente. Pero también está en el fútbol, también está en el deporte. Entonces, no es una asociación esencial. Eso es lo que es importante. Bueno, profe, de todo lo que usted ha dicho, hay un fenómeno que me parece muy, muy interesante, y es que por ahí pillé que hubo una novela como en el siglo XVIII, donde el personaje principal se suicidaba, Ujú, y que de ahí se creó como el efecto Werther, no sé si lo ujú, estoy pronunciando bien, o copycat, donde la gente como que ve eso y como que eso pareciera que incitara, bueno, incitara no, ujú, sino que la gente se empiezan a suicidar, se empiezan a ver casos de suicidio. claro. Y hace poquito me escuché también y lo comprobé que Ujú, con esta serie de 13 razones de por qué, ujú, como que también hubo un efecto así. ujú. Por qué pasa eso? ¿Por qué puede pasar eso? No, eso es un tema ahí muy de los, creo que es de los temas de análisis fuerte en los estudios del suicidio. Yo creo que efectivamente después de la publicación de la novela de Goethe, de Werther, Werther es un personaje pues que es aparte de todo es un texto muy bonito y hay un sufrimiento y una cuestión del desamor muy fuerte y pareciera ser que al final el personaje se suicida, ¿cierto? Ajá. Y cuando se publica la novela, pues eso genera todo un efecto social respecto a muchos jóvenes que estaban pasando por unas situaciones así y empieza a ocurrir esto. Entonces se le empieza a atribuir una especie de fenómeno de copia, incluso también. Con eso hay un debate muy amplio porque incluso, por ejemplo, hay teorías contemporáneas en psicología y en psiquiatría que denominan ese fenómeno contagio suicida. Si usted a mí me pregunta de manera personal, a mí el concepto analíticamente me parece interesante, pero me parece peligroso porque la noción de contagio tiene que ver nuevamente con el discurso de la enfermedad. En lo que yo he trabajado, y particularmente en un artículo que alguna vez hacía una reflexión sobre este tema, yo trato de mostrar y de reflexionar esto desde otro lugar, y es
que quizás cuando ocurre, por ejemplo, un suicidio tan visible, eso genera un efecto más como, incluso puede sonar muy disonante lo que voy a decir, pero casi como el efecto del carnaval. Y es el efecto del carnaval, es que en el carnaval pareciera ser que las barreras sociales bajan y se habilitan cosas que en la vida cotidiana no haríamos, ¿cierto? Sí, sí. Eh, incluso eso se ha documentado en términos del carnaval, como el rey puede tomar vino con el hombre más pobre del reino, ¿cierto? Es decir, como el hombre rico y el hombre pobre interactúan y pareciera ser que las barreras sociales bajan en la época del carnaval. Hay también algo con el suicidio visible que también parece habilitar algo, y lo que parece habilitar es la posibilidad de reconocer que frente a mi sufrimiento puedo terminar con mi propia vida. Entonces no es tanto pensarlo en una clave que me parece un tanto plana del contagio, como si el suicidio fuera una gripa, no, no, Sí. no, hay otras dimensiones sociales y culturales mucho más amplias. Entonces efectivamente eso se ha estudiado mucho y se ha visto en muchos contextos. Lo interesante es que no solo pasa con el suicidio, quizás en el suicidio hace una resonancia muy, muy particular, pero obviamente eso se ha descrito, incluso hay mucha investigación en esto, hay un montón de material empírico súper interesante, incluso investigaciones estadísticas súper serias que muestran, por ejemplo, cómo cuando ocurren ciertos suicidios empiezan a generarse otros en contextos geográficos similares. Entonces es muy, muy interesante ese punto. Ahora, son teorías que existen. Mi postura tiene que ver más con la idea de que se habilita algo social, ¿cierto? Como que socialmente habilitamos una posibilidad que no estaba pensada. Y creo que eso ocurre. Por ejemplo, acá en Pereira ocurre mucho eso. La visibilización del suicidio en el viaducto habilita la posibilidad de que muchas personas lleguen a pensar, bueno, ¿y por qué no? Porque es la aparición de eso lo he trabajado un poco más, cómo aparece una estructura en medio de una ciudad que pareciera decirnos que aquí es posible, y esa estructura no fue diseñada para eso. Cuando construyeron el viaducto no estaban pensando en diseñar un puente para que la gente se matara, Sí. era un puente para el progreso, para mejorar el tráfico, para abrir la ciudad, etcétera, etcétera. Pero aparecieron los suicidas y se habilitó algo que no estaba planeado. Y eso pasa mucho en la vida humana, ¿cierto? En la vida social. Siguiendo esa línea, y usted pone como un ejemplo, pone como ejemplo el viaducto, Ujú, siendo, intentando ser muy conscientes de cómo repercuten las palabras, el poder de las palabras en las ujú. personas, cómo nosotros y sobre todo los medios de comunicación entonces tienen que compartir información o divulgar información sobre el suicidio de manera, digamos, correcta, Ujú. para que no afecte en una manera en la que de pronto tengamos un imaginario que no vaya de acuerdo a la realidad. Bien. Mire, ese tema, hoy en día, por ejemplo, existen guías. Hay guías que, por ejemplo, ha construido, por ejemplo, la OMS sobre buenas prácticas, por ejemplo, de la comunicación, no solamente del tema del suicidio, sino, por ejemplo, de temas vinculados con la salud. Yo creo que con el tema de los medios siempre hay una cuestión muy compleja, no solamente en el tema del suicidio, sino en general la comunicación de temas que podríamos pensar del campo del conocimiento científico, ¿cierto? Pero no me voy a ir por ahí. En el suicidio, particularmente, los temas de comunicación suelen ser muy importantes porque, y esto a mí me parece clave, y yo lo he pensado siempre así, el medio de comunicación no solo informa, el medio de comunicación también performa. ¿Qué significa esto? Que el medio de comunicación también construye una realidad. Por eso los medios de comunicación han tenido un papel tan importante. Bueno, ahora aquí ya entra un matiz con las redes sociales y con los medios de comunicación que surgen, como esto, por ejemplo, que ya no estamos bajo unas líneas editoriales, etcétera. Entonces, habitualmente frente al suicidio se plantean unas formas de comunicación muy específicas. Por ejemplo, hay unos puntos muy claves que, por ejemplo, cuando se está evaluando si la noticia, por ejemplo, explica de manera muy contundente cuál fue el método que se utilizó. Por ejemplo, esto lo estoy haciendo ahora en un trabajo de investigación que estoy realizando viendo, por ejemplo, prensa de la primera parte del siglo XX sobre la forma en que comunicaron los casos de suicidio. Hay un detalle, una narración súper detallada que hoy en día eso sería sumamente problemático en un medio de comunicación. Los medios de comunicación hoy en día pues pueden narrar un suicidio, etcétera, etcétera, pero por ejemplo contar el método es problemático. Otra cosa que por ejemplo ha sido súper importante, por ejemplo pasa mucho, eh,
por ejemplo, en el contexto anglosajón, que cuando se publica una noticia sobre suicidio, en la parte final deben de ofrecerle al lector, por ejemplo, las rutas de acceso a la información de salud mental en su ciudad, etcétera, etcétera, Sí. ¿cierto? Pero aquí ya entra una cosa muy interesante que yo no sé si se ha considerado, y es que hay que reconocer que, por ejemplo, esto ocurre con medios de comunicación que tienen unas líneas editoriales relativamente estables. Sí. Pero usted se está dando cuenta que hoy las personas, los medios de comunicación tradicionales están perdiendo un poder enorme y empiezan a salir medios alternativos que no están considerando mucho eso. Ya. Entonces ahí ya empiezan, por ejemplo, el algoritmo. Por ejemplo, no sé, usted, por ejemplo, con este podcast, que cuando aparecen ciertas palabras, es probable que utilizar, por ejemplo, la palabra suicidio, uno ve que, por ejemplo, en muchas redes sociales le ponen un pitido Sí. para evitar precisamente la censura del algoritmo. Entonces pasamos a una macrointeligencia artificial que parece que ya se va al otro extremo. No es que esté cuidando, sino que prácticamente empieza a censurar cualquier contenido que tenga que ver con eso. Entonces eso es súper interesante. Obviamente hay unos lineamientos que son importantes llevar, también creo por ética, por respeto a la experiencia de las familias, de los amigos, de las personas que se suicidan. Por ejemplo, acá en Pereira hemos tenido muchos problemas con eso, porque hay una espectacularización, yo creo que ya los medios de comunicación se contienen más, una espectacularización del suicidio en la ciudad, pero caen en otra cosa que es súper chistosa y es el eufemismo, que también es súper peligroso. Entonces ya no hablan de suicidio abiertamente, sino tomó la trágica decisión. Entonces se van perdiendo también la posibilidad de hablar directamente de temas que hay que hablar de forma directa, que no hay que maquillar, creo yo. Profe, y en ese sentido, digamos, uno estando en un contexto muy cotidiano, Ujú, con amigos, con familia, mucho más normal, ¿hasta qué punto uno puede determinar que hablar de suicidio está bien? ujú, O me explico de una manera, no es que esté bien ni mal, sino ujú. como en qué punto puede generar, por ejemplo, un efecto que incite a copiar y en qué punto ya termina siendo algo positivo. Listo. Uno cómo puede determinar eso? Bueno, la cuestión ahí es muy clave por una razón. Yo creo que uno de los grandes mitos que existe es que hablar abiertamente del suicidio moviliza el suicidio, ¿cierto? Creo que también por estas mismas cosas que hemos construido, los contagios, todo eso. Eso se ha evidenciado que el contrario, que es muy importante hablarlo, pero también hay que saberlo hablar, ¿cierto? Porque creo que muchas veces también las no al carecer de herramientas quizás para poder entender las cuestiones, podemos caer en prácticas de estigmatización. Entonces, no es, yo creo que aquí hay que buscar es como un justo punto medio, ¿cierto? Un punto medio de saber con quién conversamos, a quién escuchamos, cuáles son las fuentes que utilizamos, que hoy en día pues cualquiera puede hablar de cualquier cosa, pues una persona en TikTok puede hablar de esto y decir, es que la gente se suicida porque hay espíritus malignos que lo movilizan a eso. O tratar de buscar, por ejemplo, este ejercicio que usted está haciendo, de tratar de buscar personas que de una u otra manera han tenido una experiencia, una construcción de conocimiento y pueden tratar de dar información un tanto más adecuada al contexto. Entonces, sí me parece que es importante hablarlo. Ahora, para hablarlo también hay que tener cierta habilidad, cierta formación, ciertos espacios, ¿cierto? Pero no es silenciarlo. Porque creo que paradójicamente, y esto no solamente, y con esto quiero insistir, esto no solamente es un tema con el suicidio, es en términos generales, con la experiencia de las emociones, de los afectos, que es también paradójicamente estamos en un contexto cultural donde eso está muy silenciado, donde es muy tabú hablar de eso. Entonces yo creo que movilizar la conversación es importante, pero también saber cuáles son nuestras fuentes para informarnos, para conversar. Entonces en la cotidianidad es importante. Claramente hablarlo, pero también desde dónde, cuáles son mis referencias, cuáles son mis fuentes, que eso es lo que hoy en día me parece que es como más complejo. Ok. Profe, en Colombia hubo un caso muy importante que no sé si se podría decir que marcó un antes y un después en de pronto qué atención y cómo tratamos el fenómeno del suicidio, ¿cierto? Que fue el caso de Sergio Urrego. Ujú. ¿Usted qué sabe?
un poquito sobre este tema que lo ha analizado, ¿cómo le podemos explicar a la gente por qué fue tan importante este caso en el país? Bueno, el caso es muy extenso, ¿cierto? El caso es muy extenso. Sergio Rego fue un joven, pues, creo, sensible, talentoso, brillante, eh, y era un varón homosexual. Entonces, en ese sentido, estaba construyendo toda una experiencia de vida alrededor de su forma de desear, de su forma de amar, y hay unas prácticas institucionales que fueron muy problemáticas, muy nefastas, que de una u otra manera no hay que caer en una, y quiero hacer así el pie de página, no hay que caer que fueron las prácticas en sí mismas como una causa y efecto, porque eso sería un reduccionismo, pero modularon su suicidio, ¿cierto? Incluso unas praxis directamente en la psicología. Yo creo que el caso Sergio Rego es una de las grandes, va a ser como de las preguntas grandes que circulan para nosotros como los psicólogos en Colombia respecto a lo que implica situarnos frente a la experiencia de vida del otro. Bueno, entonces el caso fue muy sonado, fue un caso sumamente mediático, que eso también fue muy problemático, porque creo que también la multiplicidad de interpretaciones eh, eh, no ayudaron a abrir el espectro, sino que antes generaron unas lecturas sumamente limitadas, casi que aparece una lectura que a mi modo de ver fue muy limitada, y era de decir que se suicida porque es homosexual, y eso ya es una simplificación de las que hablábamos ahora. No, el suicidio ocurre porque hay un montón de elementos que están en juego, y una de las consecuencias que trae, que eso incluso trae un elemento jurídico muy amplio, que no creo que sea necesario profundizar en este momento en él, trae como consecuencia sanciones para una institución, para una profesional. Entonces, ese caso de una u otra manera resulta tristemente paradigmático, porque muestra un tema que es clave en la experiencia del suicidio, y es que está atravesada por muchas dimensiones. Y por ejemplo, ahí se nos puso de frente que las dimensiones institucionales son centrales en este fenómeno. Es decir, los contextos institucionales. No es que sea una cuestión sencilla de causa y efecto, no es que el colegio mata al estudiante, no, modula el comportamiento, porque hay otras experiencias, porque hay muchas personas que pasan por situaciones difíciles en instituciones y no necesariamente se suicidan, ¿cierto? Pero hay que reconocer que las instituciones pueden tener dos posibilidades: pueden ser instituciones que cuidan o instituciones que destruyen. Y en el caso de Sergio Rego se evidenció. Ahora, ¿qué empieza a pasar? ¿Por qué creo que es tan paradigmático? Porque muestra particularmente, ya aparecen otros casos que no van a ser tan sonados y que no van a tener que ver necesariamente con el tema de género, sino con otro tipo, y es, por ejemplo, todo lo que empieza a ocurrir de los suicidios en los contextos de residencias de especialidades en medicina, que se vieron mucho, por ejemplo, en Bogotá. Aquí hay un tema que es muy fuerte: los profesionales de la salud tienen hay una prevalencia muy alta, por ejemplo, de ideación suicida. Y cuando se empieza a explorar, es que, por ejemplo, los contextos educativos en salud son sumamente exigentes, sumamente competitivos, hay unas relaciones de poder que son súper fuertes, y que eso, que de una u otra manera termina modulando un aniquilamiento del deseo de vivir. Claro. Y es muy paradójico, piénselo por un momento: son espacios educativos que terminan por destruir el deseo no solamente el deseo del saber, sino el deseo de la vida misma. Entonces, ese caso fue muy interesante a mi modo de ver, porque nos muestra que no podemos situar el tema del suicidio en la cabeza de un chico de 14, 15 años, como es que se mató porque hay algún déficit en él, hay algo que está fallando, sino que cuando hablamos de un suicidio tenemos que ver otras capas: las capas institucionales, las capas jurídicas, las prácticas de cuidado que existen, si cuidan, porque quizás en ese caso no fue cuidado, antes al contrario, fue abandonado, o incluso se convierte en una persona abyecta de cuidado. Entonces, en ese sentido, creo que fue un caso muy importante. Ok. Pasando un poco a otro tema, Ujú, pero que quiero conectar de todas formas con Sergio porque él era muy joven. ujú, Y, por ejemplo, usted tiene mucho contacto con jóvenes. ujú, Yo creo que he tenido la oportunidad de estudiarlos y de pronto de conocer un poco qué piensan respecto a esto. Porque hoy en día
creo que las juventudes de nuestros papás o atrás fueron muy diferentes a las de ahora, porque hoy en día se supone que hay tanta información y como que pareciera que la sociedad intenta proteger a los jóvenes y decirles que si tienen algún tipo de dificultad, pues que la pueden comunicar, porque aún así hoy en día la gente puede llegar a tomar esta decisión. Bueno, lo primero es que una de las cuestiones con el suicidio particularmente si usted observa incluso cómo ocurre en el mundo, tiene prevalencias en contextos donde hay alto desarrollo social, alto desarrollo económico. Entonces no es como un punto como decir que las personas a menos educación se van a suicidar más. No va por ahí, ¿cierto? Eso es lo primero. Creo que usted instala, hay una cosa que a mí me parece muy importante considerar, y es que yo creo que con ese debate hay una sociología, por decirlo así, muy plana. Entonces, por ejemplo, hoy en día, obviamente desde otras generaciones, la lectura que se hace de los chicos y a las chicas hoy en día es, por ejemplo, es que son la generación de cristal. Eso a mí me parece que es un reduccionismo. Es un reduccionismo, pero muestra cosas interesantes. Por ejemplo, yo creo que las personas jóvenes en esta época están bajo unas presiones que son inéditas, es decir, que nuestra vida social previa no tenían, ¿cierto? Empiezan a aparecer em, otras formas de relación, otras formas de vínculo, también socialmente han cambiado muchas cuestiones, ¿cierto? Ahora, también hay una mitología ahí como de cierta idea de fortaleza en el pasado, de que las generaciones previas fueron más fuertes, pues, pero la gente se mataba, obviamente, y no es como que tiene que ver con un asunto generacional. Ahora, yo sí he considerado y que creo que es un punto que es importante poner, y es que, por ejemplo, estamos en una época particularmente del hiperdiagnóstico. Entonces, por ejemplo, eso es una de las cosas que a mí me sorprende mucho hoy en día. En otros momentos históricos, particularmente en el contexto colombiano, era muy extraño observar, por ejemplo, que las personas acudieran a psicoterapia, tuvieran diagnósticos. En cambio, hoy en día, usted, por ejemplo, puede ir fácilmente a un salón de clase en una universidad promedio y se da cuenta que un montón de los estudiantes que usted tiene aparecen diagnosticados con algo. Entonces también empieza a aparecer como la cultura de la diagnosis, ¿cierto? Como la interpretación de la diagnosis, los diagnósticos también empiezan a situar a las personas, entonces con eso también se genera este efecto. Entonces yo no creo que sea como tan sencillo decir, no, es que hoy en día los chicos se suicidan porque son débiles y porque no son tan fuertes como nuestros padres que sí tuvieron el coraje y el valor de vivir con 15 hijos en medio de la ruina económica. No. Yo creo que esa clase de analogías son las que nos disuelven por completo el problema. Entonces creo que hay unas condiciones actuales que son muy complejas. Yo siento particularmente, y en eso lo considero, que por ejemplo a la juventud contemporánea, respecto a los temas, por ejemplo, de los afectos y de las emociones, hay una ruptura de una promesa que se hizo por allá en los 70 en los 80 del progreso económico, del crecimiento económico. Y hoy en día nos estamos dando cuenta que un estudiante va a la universidad, pero la promesa, por ejemplo, de acceder a vivienda digna, de acceder a personas, eso se está desdibujando por completo. Y más, no más miren estos días, siempre estamos viendo todas las noches imágenes de misiles bordeando el cielo, entonces pareciera ser que un montón de promesas se están viniendo abajo, esas promesas del capitalismo se están viniendo abajo y eso tiene ecos en la vida de las personas. Claro. ¿Usted cree, de pronto, no me quisiera salir tanto de lo que usted ha estudiado, Ujú. pero usted cree que se necesita un sentido para intentar disminuir las conductas suicidas o no es algo necesario? Bueno, eso hay que leerlo como en varios niveles. Primer nivel, hay marcos de intervención psicológica, psicoterapéutica, que utilizan la categoría de sentido como precisamente como un modo explicativo del suicidio, ¿cierto? Es decir, las personas se suicidan frente a la carencia del sentido de vida. Bien, a mí me parece que puede ser una teoría interesante, puede ser una teoría que tiene un valor analítico, explicativo, quizás también interesante. Ahora, el tema del sentido
es histórico. La pregunta por el sentido también es histórica. En ese orden de ideas, ¿a qué voy? Para hacer esto como más preciso y claro. Yo creo que una de las perspectivas y justamente lo que observamos ahora es que precisamente esto hay que leerlo también epocalmente y con un marco histórico. Y estamos en un momento histórico donde muchas de las instituciones que eran rígidas, estrictas, que durante mucho tiempo sirvieron de sostén para las personas, en esta época se disuelven. Cosas tan elementales, por ejemplo, que van desde la iglesia, la idea de la religiosidad como un lugar que sostenía tan fuerte que hoy en día empieza, por las transformaciones epocales, empieza a perder mucho poder, hasta cuestiones tan elementales como el amor, por ejemplo. Antes la institución del matrimonio era una institución casi fija y en cambio hoy en día mire todas las dificultades que hay respecto a encontrar pareja, cómo construir pareja. Entonces, yo no sé si sea un problema tanto del sentido. Yo veo que también es un fenómeno epocal y es que hay instituciones que antes servían de sostén. Ojo, y cuando digo sostén no es que sostenían con abracitos y cariño, no, uno lo pueden sostener desde el palo, pero uno tenía quien por lo menos lo servía para sostenerlo. Estamos en una época donde no hay sostén y donde lo que pareciera ser sostén puede cambiar de un día para otro. Entonces usted hoy en día comienza encontrando una comunidad X que pareciera sostenerlo, pero luego esa comunidad a los 8 días ya es otra cosa. Entonces es como una transformación de lógicas en términos sociales importantes, que obviamente creo que eso a nivel subjetivo, eso sí no lo cuestionaría tanto, a nivel subjetivo tiene efectos sobre el sentido, porque hay una multiplicidad de sentidos, pero es como que se vuelve el supermercado del sentido. Y pasa con el sentido lo que va a ocurrir, por ejemplo, con una botella como esta, si los sentidos se vuelven desechables. En cambio, históricamente, uno observa que habían instituciones que ofrecían sentido mucho más, entre comillas, duradero. Ojo, no estoy diciendo, porque no quiero caer tampoco como por allá en una celebración falaz del pasado, que la fábrica era una institución que ofrecía sentido, pero destruía. Entonces, pilas con eso, pero entonces en ese punto sí creo un poco en la hipótesis que se propone allí. Ahora, la multiplicidad de sentidos también, ¿qué consecuencias trae? ¿Será que el problema es la multiplicidad o será que también el sentido entra en el mismo circuito del mercado donde todo es desechable finalmente? Claro. Profe, con este podcast quería aprovechar a alguien que ha estudiado tanto y ha investigado tanto el suicidio para que la gente que lo vaya a escuchar, la gente que lo vaya a oír, tuviera de pronto un panorama más objetivo y amplio y no tanto desde el miedo que de pronto ha sido pasado generación tras generación o de una forma de los medios de comunicación en la que de pronto no es la ideal, no digamos correcta, sino ha sido la Ujú. ideal. Para finalizar, no sé si le gustaría como dar una reflexión frente al suicidio, frente a lo que usted ha estudiado, o si quiere dejar así, pues... No, yo solamente como pienso mucho en algo que hablábamos fuera de los micrófonos y de la cámara, y que me pareció cuando usted me dijo eso de la invitación, me hizo más sentido poder compartir aquí con usted y es precisamente poder leer esto como parte de una experiencia humana que es significativa y que es muy dolorosa y que es muy compleja y que tiene que ver con el sufrimiento, que tiene que ver con los modos de vida que tenemos. Pero leerla también, poder hablar de ella sin miedo, pero que también siempre pensando, y yo creo que hay una cosa que se habla mucho del suicidio. Y a mí hubo un tiempo que me hacía ruido, pero ya creo que tiene sentido. Entonces, por ejemplo, se suele decir, no, el suicidio se puede prevenir. Sí, yo creo que el suicidio se puede prevenir, pero no prevenir en términos de decir que hay que prevenirlo porque esté bien o esté mal, sino que yo creo que el punto es cuestionar que una persona quiera terminar su vida. A mí me parece que es meterse en un terreno muy complejo. No somos nadie para decir si la vida merece ser vivida o no. Yo no creo que ninguno tiene la potestad para decir eso. Pero sí creo que digamos, la psicología, la psicoterapia pueden ofrecerle a las personas la posibilidad no de decir si es válido vivir o no, sino tratar de mostrar otros posibles mundos para vivir, ¿cierto? Que yo creo que eso es una de las cosas más complejas en el suicidio. Quizás una de las cosas más difíciles del suicidio es
el supuesto de pensar que solo existe un mundo posible. Yo creo que lo que habría que traer acá y dejarlo como reflexión final es que pueden existir otros mundos. Y creo que ese es como el trabajo de las personas que trabajamos en el campo de la salud mental. No venir a enjuiciar si es correcto o incorrecto, si estás enfermo o eres saludable, si eres bueno o malo. No, es tratar de eso, ver qué mundos posibles pueden construirse, que eso también ocurre. Y entre esos mundos posibles, pues aparecerán personas que también deciden finalizar su vida. Y eso también hay que reconocerlo. Yo creo que hay que ver eso de frente. Pero desde mi perspectiva, yo soy radical con la vida. Yo estudio el suicidio es desde pensando en la posibilidad de maximizar la vida, de intensificar la vida. Y entonces en ese sentido yo creo que es por eso que hay que pensar alternativas, posibilidades, pero también reconociendo que existe y que es posible. Ok, profe, muchas gracias. Bueno.